Bendición, amada familia, feliz noche. Dios les guarde, Dios le abrace, Dios les sostenga y llene sus corazones. Familia, estamos muy felices y contentos porque juntos hemos completado este recorrido de 42 días, no 40, 42 días en los cuales hemos estudiado el libro Conexión 360, sus reflexiones. Para muchos ha sido de gran inspiración, de acuerdo a los testimonios que hemos recibido. Esto, recuerde, si está interesado de paso en adquirir este libro, escríbanos un correo al email que aparece en pantalla, pr.fernandocastro, y con gusto haremos los arreglos para que les llegue. Algunos ya me han escrito y estamos trabajando para que en los próximos días usted pueda recibir este libro. Pero bueno, familia, agradecemos profundamente cada uno de ustedes por tomarse ese espacio de tiempo, por noche tras noche fielmente estar allí. Yo la verdad que me he gozado, me he disfrutado al repasar cada uno de estos temas junto al pastor Mario Rondón y a repasar también las reflexiones. Por aquí está mi libro. A repasar las reflexiones del libro Conexión 360. Nos hemos gozado en el Señor y mi experiencia espiritual ha sido altamente renovada. Así es que alabo al Señor y es mi anhelo y mi oración. En el caso tuyo, también ocurra de la misma forma, que tu experiencia espiritual esté renovada y más desafiado a prepararte para el pronto encuentro con el Señor Cristo Jesús. Familia, una vez más quiero saludar y abrazar a cada uno de ustedes quienes están allí. Negra del Carmen, Martina, Alice, Ángela, muchas bendiciones. Dionis Bocio. Diony, recuerden el día 40, antes de ayer, había pedido un video. Alguien podría hacerlo, enviarlo. Dionis Bocio nos envió un video y justamente hoy tuve la oportunidad de descargarlo. Así es que a continuación, en unos minutitos, vamos a recibir ese saludo de nuestro hermano Dionis Bocio, quien nos sigue desde el día 1, desde Roma, dominicano en Roma, predicando la palabra del Señor Cristo Jesús, y un aficionado y apasionado con las profecías bíblicas. Dionis, gracias por ser parte de esto y gracias por responder al llamado y enviarnos a tu video. Así es que en unos minutitos lo vamos a estar pasando. Bueno, vamos a pasarlo ahora. ¿Qué les parece? Sí, recibamos ese saludo de nuestro hermano Dionis Bocio desde Roma. Bien, desde Roma, saludos, bendiciones para todos ustedes. Gracias a Dios por darme estas bendiciones y gracias a ustedes por ser tan fiel. Y los felicito a todos, a ese equipo tan fiel que participaron de este gran maratón 360, Apocalipsis. Yo soy honestamente el más beneficiario, sin duda. Me beneficia mucho. Este es el mejor programa de Apocalipsis 360. Yo tengo 500 preguntas para el pastor Rondón. Casi 500 preguntas para que no me digan exagerados. Cuando yo lo vea a él. Él vino a Roma, pero no lo pude ver. Siempre lo sigo en las redes y he aprendido bastante. Más de 20 años con el pastor Rondón. Bendito sea Dios. Fernando, no pude hacer el video más corto. Pues sin querer queriendo. La ciudad, una pregunta. En la nueva Jerusalén, metrópoli, cuando estemos en el cielo por 1000 años, ¿tendremos tren o carro? Un ejemplo. Yo quiero ver a Abraham. Y Abraham vive a 4.700, 824 de kilómetros, para que no me digan exagerados. Es a pie que yo voy a ir a verlo, a él, a pie. ¿Qué tipo de transporte? ¿Cómo yo sé que él está en su casa, Abraham? ¿Habrá teléfono? Dios me lo bendiga. Tengo demasiadas preguntas.
Dios se le bendiga. Wow, Dios te bendiga y te guarde. Interesante, cerca de 500 preguntas para el pastor Mario Rondón. Espero que disponga de tiempo, por lo menos para responderte algunas de ellas. 500 preguntas son bastante, pero es algo que habla mucho de tu pasión por los temas bíblicos, especialmente las profecías. Y eso es algo, es una mente inquieta, deseosa de profundizar en las palabras del Señor y querer aprender mucho más. Gracias, Diony, por ese interés en querer seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Y allí hacía unas preguntas que me hacía acerca de cuál será el medio de transporte que tendremos en el cielo. Interesante pregunta, ¿no? Tal vez el pastor Mario Rondón en alguna de sus intervenciones pueda aportarte un poquito más. Sin embargo, permíteme decirte que el énfasis bíblico no está en la forma en cómo nos desplazaremos en el cielo. La Biblia sí describe que habrá desplazamiento. La Biblia describe, por ejemplo, que iremos a visitar otros mundos. La Biblia describe esto de una forma muy enfática y muy especial, de modo que sí habrá desplazamiento en el cielo. Ah, la Biblia, por ejemplo, en el libro Conflicto de los Siglos, Ellen G. White dice en la página, me parece 677, me parece que ya dice, que los redimidos pasarán de mundo en mundo y el tiempo será empleado en descubrir las maravillas del amor redentor. De modo que en el cielo, Diony y amado oyente, habrá espacio para transportarnos y movernos de un mundo a otro y al mismo tiempo para explorar, de modo que la experiencia en el cielo será una experiencia muy enriquecedora. Esta cita de Ellen G. White de algún modo nos sugiere que en el cielo habrá desplazamiento, tendremos tiempo para explorar otros mundos, tiempo para seguir aprendiendo y que el universo completo será accesible para todos. Ah, Sin embargo, recuerda que la cita de Ellen G. White y el pensamiento bíblico no está estrechamente pensado o no está, no hay una forma cronológica de poder encontrar en el texto bíblico alguna evidencia que nos diga exactamente que nos vamos a transportar en carros. Por ejemplo, Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, pero no describe la Biblia necesariamente que en el cielo andaremos transportando en carro de fuego. Pudiera ser. En la eternidad lo sabremos y en nuestro llamado a prepararnos para la eternidad. Modelos bíblicos que tenemos es que los seres celestiales se transportaban volando. Por ejemplo, Daniel en su visión y en su agonía dice que el ángel vino hacia él volando, y el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 justamente, donde Juan en visión dice, y vio un ángel volando en medio del cielo. Esto eh, de modo que la movilidad en el reino eterno de Dios, en el trono celestial, está asociada y está estrechamente relacionada a una realidad espiritual mucho superior y no necesariamente mecánica como la que conocemos, al igual que el uso de los dispositivos pudieran utilizarse. El Señor lo sabe, tal vez no es una pregunta que te pueda responder, solo puedo decirte lo que la palabra del Señor manifiesta. De paso, los medios de transportes en este mundo responden a necesidades mecánicas. Los seres humanos tenemos ciertas limitaciones físicas en este mundo y la Biblia describe, el mismo describe que como hijos de Dios seremos semejantes a Él, de modo que nuestros cuerpos físicos serán transformados. El libro de Filipenses capítulo 3, verso 20 dice, hermano, nuestra sede está en el cielo, de donde también esperamos a nuestro Señor, al Salvador Cristo Jesús, el cual transformará vuestros cuerpos.
Así es que esas limitaciones físicas como el cansancio, el agotamiento, la fatiga, incluso las limitaciones del tiempo en el cielo no serán una preocupación para nosotros porque la Biblia dice que viviremos por toda la eternidad. Ellen G. White dice justamente en el conflicto de los siglos que los cuerpos de los santos serán glorificados y no estarán sujetos a debilidades, a enfermedades, ni siquiera a la muerte, tal y como describe la Biblia. Así es que en ese sentido, mirar la forma de transportarse en el cielo, pensar en ella como la vemos acá, eh, pudiera cambiar porque en el cielo no tendremos las mismas necesidades que tenemos acá. Una vez más digo, establecer y decir, bueno, nos moveremos de esta forma, ¿no? Sería algo alegórico. eh, ah, y no responde necesariamente a un principio puramente bíblico. Pero de algún modo puede estar seguro, de algo puede estar seguro Diony, es que en el cielo la Biblia describe, los escritos de Ellen G. White describen que tendremos la oportunidad de movernos de un lugar a otro, de explorar otros mundos, de seguir aprendiendo, que todo el universo será accesible para nosotros, de modo que el cielo será una experiencia inagotable de conocimiento bajo la dirección del Dios Todopoderoso. Recuerdo una vez más, en la actualidad, los transportes actuales se hacen necesarios debido a limitaciones físicas, limitaciones de espacio, a la distancia, necesidades de eficiencia, restricciones del tiempo, a algo que en el cielo no tendremos. Recuerda que Apocalipsis dice que en el cielo no habrá ni llanto, ni muerte, ni dolor, ni clamor, ni ninguna necesidad, y que Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios y Padre celestial. Así es que, en pocas palabras, simple y sencillo, lo que podré decirte hasta el momento. Ya Mario en algún momento y una de las intervenciones futuras, el último miércoles de cada mes nos reunimos. Entonces voy a pedirle específicamente que te responda esa pregunta. Pero en esencia, yo puedo decirte, uno, sí, en el cielo habrá movimiento, habrá forma de comunicarnos, habrá exploración, tendremos interacción con otros mundos, tendremos totalmente libertad para desplazarnos a otros lugares y no existirán limitaciones actuales como la que tenemos en lo adelante. Yo creo 100% que la forma de transportarnos en el cielo será 1000 veces o 1 millón de veces superior a la que es en la tierra, que será un medio perfecto y que estará en armonía con la ah, naturaleza glorificada del ser humano, con la naturaleza glorificada del ser humano. Porque en el cielo no viajaremos para escapar del cansancio, sino para disfrutar en comunión con el Dios eterno de lo que Él ya ha creado para nosotros. Recuerda, Diony, nuestra esperanza, querido amigo, no se centra en la forma o en el medio de transporte, sino en nuestro deseo, nuestro gran anhelo de vivir al lado del Señor Cristo Jesús. Espero haber respondido esta pregunta para ti, Diony, y que te ayude. Bueno, posiblemente conociendo tu mente tan inquieta, quizás te genere otras, otras preguntas. Pero bueno, aquí estamos siempre para crecer y gracias por hacerla y desafiarme a pensar un poquito de forma lógica en base a lo que nos enseña la palabra de Dios. Bueno, familia, después de esta pregunta de nuestro hermano Diony, creo que es tiempo para orar y continuar con la presentación del día de hoy, la última de esta serie de 42 días. Pero para mañana tenemos un bono, familia. Tenemos un bono para mañana. Mañana vamos a estudiar un tema con el pastor Mario Rondón acerca de los engaños del enemigo, las estrategias, los elementos que Satanás utiliza para engañarnos en el día de mañana
lo respondo. Un segundito. Hermana, le llamo unos minutitos para atrás. Ok. Bueno, una miembro de iglesia me está llamando acá. Bueno, permítanme orar y entonces vamos a la presentación para yo atender esta llamada, entendiendo que esta miembro de iglesia no es usual que llame a estas horas. Padre Celestial, quiero colocar mi vida en tus manos, amor, suplico en el nombre de Cristo Jesús de todo corazón que nos bendiga en esta entrega, que nos abrace, que nos sostenga, que nos ministre, Señor. Que tu palabra no solamente siga generando preguntas, sino que nos sigas preparando para el reino de los cielos. Y que si una pregunta genere en nuestros corazones, sea, oh Dios, ¿qué debo hacer para ser de aquellos que un día recibirán la corona de la vida eterna? Oro, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, disfrutemos de esta entrega especial. Señor, muchas gracias. Ha sido una bendición poder llegar hasta aquí y quiero nuevamente pues agradecer a Dios por la gran cantidad de personas que han testificado sobre lo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida, sobre los milagros que Dios está haciendo, y eso es solamente lo que podemos escuchar, es una muestra de lo que el Todopoderoso ha estado realizando. ¿Mm? Muy bien, agradecemos a Dios también por la ruta que hemos llevado hasta aquí. Hoy nos encontramos en Dajabón, donde tuvimos anoche el encuentro número 39 de la Asociación Dominicana del Norte. Así que estamos desde Dajabón, desde la frontera en Dominicana con Haití, y de aquí nos trasladamos hacia Santiago en unas horas para desde allí pues concluir entonces ese recorrido que ha estado realizando la Asociación Dominicana del Norte. Hoy queremos sentar las bases de lo que vamos a hacer el año próximo, donde por la gracia de Dios pues vamos a hacer un recorrido en la Escritura, y hoy queremos dar como una pincelada de lo que será ese recorrido a través de la Escritura. Cuando en Lucas capítulo 24 versículo 27 el Señor quiso mostrarle a los discípulos cómo la escritura mostraba todo lo que de él decía, dice la palabra en Lucas 24:27 que Cristo, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que Jesús le dio un estudio bíblico de cómo la profecía, desde el Génesis en adelante, a través de todos los profetas, o sea, a través de todo el Antiguo Testamento, se cumplían en él y en su pueblo. Y la primera profecía que se cumplió en Cristo fue la que se realizó allí en Génesis 3:15, la simiente de la mujer, el descendiente de la mujer que vendría a pisar la cabeza del enemigo, la cabeza de la serpiente, la misma simiente que luego se le prometió a Abraham, y así pasó también por todos los patriarcas. Cuando llegamos al libro del Éxodo, vemos que Moisés nace y hay un decreto de muerte para los niños que le hace huir de su lugar. De la misma forma, cuando Cristo nace, también hay un decreto de muerte para matar a los niños. Por igual, Moisés luego lo vemos como es sacado de las aguas. Moisés es sacado de las aguas, y después de ese episodio, el más importante que vemos en él es que va al desierto por 40 años. Jesús, luego de salir del agua en el bautismo, va al desierto por 40 días también. Moisés, una vez regresa después de los 40 años, viene realizando milagros extraordinarios para la liberación del pueblo de Israel. Y el Señor Jesús, después que completó esa misión donde vence al enemigo en las tres tentaciones en el desierto, pues también se incorpora al pueblo para realizar grandes y extraordinarios milagros como nunca antes. Y la liberación que hizo Moisés del pueblo desde el Éxodo era un tipo de lo que llegaría a ser la liberación de Cristo de todos aquellos que le aceptan, porque Jesús dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero como Cristo continuó su recorrido a través de toda la escritura, de lo que de él decían, vamos ahora luego al libro de Levítico, donde vemos el trabajo de los sacerdotes para limpiar y purificar al pueblo mediante sacrificios. Lo primero que hizo Cristo al inicio de su ministerio fue justamente tomar el látigo y hacer una purificación del templo. Eso lo encontramos en Juan capítulo 2, desde el versículo 13 al 21. En el libro que sigue, el libro de Números, vemos a Moisés guiando a las 12 tribus
y luego llamando a 70 sobre los que pone también de su espíritu el Señor. Lo mismo encontramos con Jesús, que escoge a 12 apóstoles, pero luego llama a 70 por igual y los envía a predicar. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 10. En Deuteronomio, Moisés allí recuerda al pueblo el pacto. Luego cantan un himno. Jesús también en la última cena levanta. Está en mute, pastor. Jesús le dice, este es el nuevo pacto en mi sangre al tomar la copa en la última cena y luego cantan un himno. Antes de salir, dice la palabra que Jesús cantó un himno con sus discípulos y salieron. Y luego de hacer esto, Moisés en Deuteronomio, luego de recordar el pacto y cantar un himno, él subió al monte a morir. Luego de Jesús, pues a recordar el nuevo pacto en su sangre, cantar el himno, también salió al monte donde sería capturado para ser llevado a la muerte. Pero después de eso Moisés no quedó muerto, Moisés fue resucitado y fue llevado al cielo. Cristo también resucitó y ascendió a la vista de sus discípulos. El libro que continúa en el recorrido a la escritura es el libro de Josué. Y la historia que encontramos en Josué es la historia de un hombre que con un gran grito conquistó un reino. Recordamos cómo cayeron los muros luego de ese gran grito. Pues de Jesús, dice Lucas 23:46, entonces Jesús dando un fuerte grito, dijo, consumado es, y expiró, y es allí donde finalmente vence al enemigo también al expresar este grito poderoso, este clamor. En el libro de Jueces encontramos entonces ahora las 12 tribus que comienzan a avanzar conquistando la tierra. Luego de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, vemos que las 12 tribus, los 12 apóstoles, continúan la misión. Quedaron 11, pero recuerde que la primera junta de iglesia que realizó la iglesia primitiva fue justamente para completar el número, porque era importante en su significado. Y es allí donde escogen a Matías, y los 12 entonces comienzan a conquistar en la tierra predicando el Evangelio en cumplimiento de lo que Cristo había anticipado. El libro que continúa en la Biblia es el libro de Ruth. Y en Ruth encontramos la historia de una mujer gentil con una suegra hebrea. Y esto es sumamente interesante. Una mujer gentil con una suegra hebrea, porque la iglesia no se limita a Israel. La iglesia, podemos decir, es una mujer gentil. Recuerde que la mujer representa a la iglesia, pero con una suegra hebrea, porque Cristo, quien es el esposo de la iglesia, es hijo de la nación hebrea. Así que esta historia de Ruth es interesante porque ella trabaja en el campo trayendo las gavillas, o sea, haciendo una cosecha en el campo, y es lo que hace realmente la iglesia cuando Cristo la deja en su misión. Y algo interesante es que Ruth, esta mujer gentil, le dice a su suegra hebrea, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La iglesia hace eso también con la nación de Israel. Tu pueblo ahora es mi pueblo, ahora el Israel de Dios es la iglesia. Tu Dios es ahora mi Dios. Y es interesante cómo continúa la historia, porque el libro que sigue es el libro primero de Samuel, donde aquí el pueblo pide un rey en lugar de Dios. Pide un rey en lugar de Dios, rechazando al sumo sacerdote, a Samuel, para tener un rey. Y eso indica lo que ocurre luego en la historia de la iglesia, donde gran parte de la cristiandad abandona al sumo sacerdote que está en los cielos, a Cristo, para elegir un rey, para aceptar ahora el reinado allí en Roma, especialmente a través de Constantino. Y se inicia un periodo de oscuridad en la iglesia, que es representado por justamente los libros que siguen allí en el Antiguo Testamento, el libro segundo de Samuel, libro primero y segundo de los Reyes y libro y primero y segundo de Crónicas, que presentan en detalles la apostasía del pueblo, la idolatría en su máxima expresión. Y es en ese periodo en que aparece Jezabel unida al rey durante 1260 días, y hubo una persecución de esa mujer unida al Estado contra los siervos de Dios, y esa apostasía fue la que hizo que los cautivos llegaran finalmente a Babilonia. Lo mismo ocurrió durante la Edad Media, una Jezabel, una apostasía,
un periodo en el que no hubo lluvia, como describe el libro del Apocalipsis, una mujer unida al Estado que persiguió a los siervos de Dios, y esto nos lleva finalmente hasta el año 1798. Con lo cual, cuando pasamos al próximo libro, que es el libro de Esdras, encontramos en el libro de Esdras que aparecen tres decretos. Y note lo interesante que después de 1798 lo que aparece en el escenario es justamente el mensaje de los tres ángeles, que fue representado por estos tres decretos de Esdras. El primero fue para llamar la atención sobre el santuario, igual que el primer ángel, pues llama la atención a glorificar a Dios, lo cual habla acerca de lo que Cristo está haciendo en su santuario. Pero ellos pensaron cuando él predicó este mensaje, que no tenían que actuar inmediatamente, por eso Él les envía un segundo decreto, por eso hay un segundo ángel que da el mensaje hablando de la caída de Babilonia para que el pueblo de Dios saliera de Babilonia. Y con ese grupo, en el segundo mensaje salieron casi unas 50.000 personas, de acuerdo a lo que dice Esdras en el capítulo 2, versículo 2. Allí lo dice claramente. Luego en el versículo 64 dice que fueron alrededor de 49.000 personas y más, o sea, casi 50.000 personas. Cuando leemos en el libro Historia de la Redención, dice la mensajera del Señor en la página 384, que con el mensaje del segundo ángel ha caído Babilonia. Cerca de 50.000 personas abandonaron las iglesias en el protestantismo que representaban a Babilonia. O sea, se cumplió de una manera extraordinaria. Pero fue en el tercer decreto de Esdras lo que le dio el aval definitivo a esa orden para restaurar plenamente a Jerusalén. Y asimismo, el mensaje del tercer ángel es el que permite que Dios restaure a la iglesia, restaure el remanente en forma definitiva después del cautiverio en el que estuvo su pueblo durante la Edad Media. Después de Esdras pasamos a Nehemías, y en Nehemías encontramos un cuarto decreto. Y eso es interesante, porque después de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, vamos a encontrar un cuarto ángel que se levanta y alumbra toda la tierra con su gloria. Así que este cuarto decreto que da en tiempo de Nehemías representa lo que va a ocurrir en el fuerte pregón. ¿Y por qué es necesario ese fuerte pregón? Bueno, ¿y por qué fue necesario que Nehemías también diera este cuarto decreto, lo cual es paralelo? Es que los judíos que habían regresado de Babilonia se habían desanimado un poco con la obra del Señor, y muchos estaban ocupados en sus propios asuntos, sus propios negocios, construyendo sus propias casas. Y cuando Nehemías supo de esa situación, que ya habían pasado 13 años, decidió hacer algo. Y sabemos que aunque Dios ha bendecido su obra, muchos en el pueblo se encuentran en esa condición de las 10 vírgenes, algunos dormitando, otros medio desanimados, y es necesario entonces que Dios provoque ese gran despertar a lo que conocemos como el mensaje del fuerte pregón que será dado. Note que lo que va a hacer Nehemías está en el futuro cercano, y nosotros estamos hasta Esdras. Nos encontramos, por así decirlo, entre Esdras y Nehemías. No por casualidad estamos ahora justamente en ese periodo donde el Espíritu Santo en algún momento va a provocar que ese ángel que alumbra toda la tierra con su gloria, que ese despertar que ocurre en el pueblo remanente de Dios ocurra. Vea que Nehemías no era un militar, no era exactamente un príncipe, era apenas un copero, pero decidió subir en el nombre del Señor y terminar la obra. Hoy necesitamos muchos Nehemías. Por eso, de paso, tenemos un programa, el programa de nuestra Unión Dominicana se titula así, Misión Nehemías, yo iré. Hoy necesitamos muchos Nehemías que decidan avanzar confiando en que la buena mano de Jehová estará con ellos. De paso, la mensajera del Señor dice en el libro Evento de los Últimos Días, página 174, que en la solemne obra final pocos grandes hombres serán ocupados, que Dios realizará una obra en nuestros días que apenas algunos pocos anticipan. Suscitará y ensaltará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción de su espíritu antes que por la preparación externa de las instituciones científicas. No se debe despreciar ni condenar los medios de preparación. Dios los ha ordenado, dice la inspiración, pero solo proveen calificación externa.
Dios manifestará que no depende de seres mortales tontos y engreídos. Nada perturba tanto a Satanás como nuestro conocimiento de sus designios. Si sentimos nuestro peligro, sentiremos nuestra necesidad de orar, como la sintió Nehemías, dice la mensajera del Señor. Y como Nehemías, obtendremos esa sólida defensa que nos dará seguridad en el peligro. También nos dice la inspiración en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 432. Debemos ser vigilantes, aunque como Nehemías recurramos a la oración, llevando todas nuestras perplejidades y cargas a Dios. No debemos creer que no tenemos nada que hacer. Debemos velar y orar. Note que aunque debemos orar como lo hizo Nehemías, tenemos algo que hacer. Es orando y actuando. Es a Dios rogando y con el mazo dando. No solo debemos orar y comenzar a esperar y ya. No, hay una parte humana que se debe realizar. Por eso cuando el pueblo salió y estaba clamando frente al mar, Dios le dijo, ¿por qué claman a mí? O sea, ya oraron, ya clamaron, dile al pueblo que marchen. Después de orar debemos hacer nuestra parte, porque Dios bendice el esfuerzo humano. Es importante que comprendamos esa verdad. Ahora, después de Nehemías, de manera interesante, viene Esther. ¿Y qué encontramos en Esther? Un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Así que después del reavivamiento que producirá el mensaje de Nehemías, después que la tierra sea alumbrada con la gloria del Señor, vendrá un decreto de muerte para el pueblo de Dios. Pero en Nehemías, en Esther, perdón, ese decreto de muerte nunca se ejecutó. Hubo un decreto de muerte contra el pueblo de Dios, pero el decreto nunca se cumplió. El día y la hora que señalaron para destruir al pueblo de Dios en días de Esther fue el día de regocijo, el día de su liberación. De la misma forma, cuando se dé el decreto de muerte en el tiempo del fin contra el remanente, será un momento de regocijo porque Dios libertará a su pueblo. Nunca se ejecutará lo que dice el decreto de muerte. Pero Esther, es bueno que sepamos que no llegará hasta que la obra de Nehemías esté completa. Por eso es necesario un reavivamiento y una reforma que produzca lo que ocurre en Apocalipsis 18, cuando la tierra será alumbrada con la gloria de este mensaje. Hay gente que ha salido huyendo sin que haya llegado la prueba, sin que el pueblo de Dios haya sido llamado todavía a alumbrar todo con su gloria. Han tomado la decisión de apresurarse antes de esperar la señal que Dios ha indicado. Cuando se estemos reparando el muro, como lo hizo Nehemías, el ruido de la reparación, el ruido del reavivamiento va a traer la atención de nuestros enemigos y de por sí solo pues vendrá lo que dice la palabra. Luego de Esther llegamos a Job. ¿Y en Job qué vemos? Un hombre que pasa por un tiempo de angustia mientras que el dragón lo prueba, haciéndole creer que Dios lo ha abandonado. Eso en el libro de Job. Es interesante cómo todo sigue el mismo orden, que tanto Cristo como su iglesia siguen en la historia de la redención. Y en Job vemos dos bestias, una de la tierra y una del mar, el Leviatán y el Behemoth. El Leviatán, una bestia del mar, el Behemoth, una bestia de la tierra. Algunos dicen, ¿por qué esos nombres allí? ¿A qué representa? Bueno, es que junto con el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra forman la triple alianza y representan como el ataque que recibe Job y que se sume en un tiempo de angustia. Sin embargo, después de Job viene Salmos. Y en Salmos vemos el clamor de David mientras huye de sus enemigos diciendo, Señor, líbrame. Lo mismo hará el pueblo de Dios clamando día y noche en medio de la persecución. Y después de Salmo vienen Proverbios y Eclesiastés, donde vemos la sabiduría que el pueblo de Dios necesitará para el tiempo del fin. Porque en Proverbios y Eclesiastés aparece recurrentemente una mujer extraña, una mujer ramera, de la cual se nos dice que debemos cuidarnos como pueblo. Es la ramera que atenta contra el pueblo de Dios, la ramera de Apocalipsis 17. Luego de estos libros viene el de Cantar de los Cantares. Y aquí en Cantar de los Cantares es donde Jesús, el lirio de los valles, el novio viene por su novia. Así que después de ese tiempo de angustia, después del clamor, después de la sabiduría que tiene el pueblo de Dios para enfrentar a la gran ramera, entonces Jesús, el lirio de los valles, el novio viene por su novia y le recuerda que las muchas aguas no podrán apagar el amor ni la ahogarán los ríos que ha lanzado el enemigo tras ella. Después de Cantares vienen los profetas mayores y aquí hablan sobre la segunda venida de Cristo, sobre el establecimiento de su reino, como lo presenta Isaías
al final de su libro, también Jeremías, Ezequiel, y después vienen los profetas menores, donde se habla de la justicia, el juicio de Dios, el gran día de Jehová, donde Dios ejecutará a los impíos. De paso, el último libro de los profetas menores, el último del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, donde termina diciendo que los malvados junto al enemigo serán convertidos en ceniza y dice que el Señor no les dejará ni raíz ni rama. Eso da paso entonces a los evangelios, que donde ¿qué encontramos? Encontramos a Jesús andando entre su pueblo, Dios con nosotros. De la misma manera, el Señor Jesús estará con nosotros para siempre una vez haya concluido todo lo que describe el libro de Malaquías con la destrucción del mal, con la destrucción de los perdidos, y el Señor estará con nosotros. ¿Qué vemos después de los evangelios? Hechos. Y en Hechos encontramos personas que reciben el mensaje de toda nación, tribu, lengua y pueblo, donde los idiomas no son obstáculos. Así será en el reino de los cielos. Ese es el anticipo. Allí Romanos, Corintios, Éfeso, todo el mundo finalmente estará unido para adorar al Señor. Y cuando llegamos al Apocalipsis, nos habla de la revelación de Dios, la revelación de Jesucristo, que siempre irá creciente por toda la eternidad para los redimidos. Así que con este recorrido en las Escrituras, donde vemos que está esquematizado todo el plan de salvación, queremos motivarlo para lo que será nuestra próxima serie, hablando a través de toda la Escritura y mirando cómo se cumple el plan de Dios, su propósito divino en cada uno de sus hijos y especialmente en su iglesia, en su pueblo. Que Dios te bendiga y te afirme los pies sobre el pueblo del Señor, porque solo el que persevere allí hasta el fin, ese será salvo. Muchas gracias, Pastor Mario. Muchas gracias, Rebeca. Quiero hacerle una pregunta a usted ya para terminar, porque sé que tiene que salir, y a Fernando. Fernando, el último miércoles del mes podemos usar el mismo link, nuestro director técnico que estamos usando ahora. Sí, se podría usar el mismo link. Van a haber algunas limitaciones, pero sí se puede usar el mismo link. Muchas gracias. Y Pastor Rondón, siendo que el espiritismo será uno de los engaños finales, pudiera tocar ese tema el último miércoles del mes, sus implicaciones, el espiritismo y cómo no dejarse engañar, y alertar a nuestros familiares y amigos a no dejarse engañar. Por eso pudiera ser ese el tema del último miércoles del mes. Sí, claro que sí, un tema muy importante porque vamos a ver cómo el espiritismo de paso es lo que preparará el escenario para el último engaño de Satanás, que es cuando él se va a aparecer como si fuera Cristo. Así que le animamos a ese día no dejar de conectarse para participar de ese estudio, así será. Y esperamos que la limitación de la que habla el pastor Fernando no sea de la cantidad, para que todos los hermanos y amigos aquí puedan entrar ese día y participar también de ese estudio. Muchas gracias, Pastor. Ore por nosotros, y Fernando, justamente te quedan 9 manos de agradecimiento allí en el chat para terminar con ellos esa partecita en los 10 minutos que nos restan. Esta noche sigue el programa, Fernando. ¿A través de qué lugar lo pueden ver? Ok, en la pantalla están apareciendo algunas imágenes antes de orar. El pastor Mario Rondón estuvo predicando desde un aeropuerto, desde el consulado americano, desde un hotel, desde una oficina, desde un carro, Gloria a en medio Dios. de un apagón, en medio de tormenta, pero siempre lleno del Espíritu Santo. Pastor Mario. Gloria a Dios. Fernando, es bueno destacar que estar dentro de lo que es el consulado americano en República Dominicana, en cualquier parte del mundo, y desarrollar algo así, eso es una osadía, es una forma extrema. Así es que si algo se puede ir para la historia, es que dentro de ese espacio tan limitado, en condiciones extremas, recibimos el mensaje esa vez. Gracias, Mario, por ese Amén. Gloria a esfuerzo Dios. que lo estás haciendo hace muchas décadas. Que Dios te siga bendiciendo. Amén. Gracias, pastor. Gracias por las oraciones que hacen posible que la obra no se detenga. Amén. Muy bien, pues vamos a orar y recuerden nuestro encuentro, próximo encuentro, así que no dejamos en el aire la conexión que tendremos entonces el último miércoles con ese importantísimo tema. Oramos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre.
Gracias, Señor, gracias, muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de recorrer este camino juntos, con Gracias, nuestros saludos, Dios colegas, bendiga. con nuestros ministros al Sigan. frente de este ejército poderoso que se ha unido cada mañana para orar, para mantenerse conectado, para recibir consejos espirituales que le permiten tener una vida espiritual emocionalmente sana. Gracias también por la luz que nos has dado de las profecías bíblicas al estudiarla cada día, cada mañana. Y gracias por la motivación que esto representa para nuestra hermandad, para mantenerse atentos a la palabra profética más segura hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Sigue fortaleciendo cada vida, cada familia aquí representada, y que tu nombre, Señor, siga siendo glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos y todas. Wow, familia, hemos sido altamente bendecidos. Gracias al Señor por el ministerio del pastor Mario Rondón. Como pudieron apreciar, el pastor Mario Rondón estuvo predicando desde un aeropuerto, desde el consulado americano. Familia, le permitieron ingresar su computadora y desde allí transmitir para nosotros. El pastor Mario Rondón estuvo predicando desde un carro, en medio de un apagón, en un parque, en un parqueo. Pero siempre, siempre con disposición y compasión a que el Evangelio de Cristo Jesús sea proclamado con poder. Así es que alabamos el nombre del Señor Cristo Jesús y agradecemos por el ministerio del pastor Mario Rondón. En esta hora, familia, quiero orar contigo para despedirnos hasta el día de mañana, una entrega más. Padre Celestial, muchas gracias por esta noche. Gracias por la forma maravillosa como tu palabra nos aclara y nos da grandes verdades. Pido en el nombre de Jesús, por favor, que en esta hora tú bendiga a cada amigo que está allí presente, pases tu mano de sanidad sobre los enfermos y te glorifique, Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, nos vemos mañana con el bono. Recuerden, estudiamos los engaños del enemigo. Un abrazo para todos. Muchas, muchas bendiciones.